Bueno, hacerles llegar un saludo a la distancia. En este video vamos a iniciar un nuevo tema que titula resolución de triángulos oblicuángulos, ¿no? ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Es aquel que no tiene ningún ángulo recto. Entonces no existe la hipotenusa, tampoco existen los catetos. Por lo tanto no hay las funciones trigonométricas, ¿no? Las razones trigonométricas no nos sirven en este tema. Lo que nos va a ayudar son las leyes de senos y las leyes de cosenos. Entonces, las demás fórmulas se mantienen, ¿no? La suma de ángulos internos, el perímetro, el área también cambia. Entonces, vamos a ver con este primer ejemplo de qué se trata esto de la resolución de triángulos oblicuángulos. Dice, ejemplo, resolver el triángulo oblicuángulo ABC, dado que el lado C es igual a 25, el ángulo A 35 grados y el ángulo B 68 grados. ¿No? Entonces, como siempre, vamos a colocar solución. Y lo primero que vamos a hacer es graficar. Ya vamos a graficar. Graficando vamos a colocar. Vamos a hacer un triángulo oblicuángulo. Hay dos formas de hacer un triángulo oblicuángulo. La figura más o menos puede ser así, o la figura puede ser así, ¿ya? Pero no hagan esto, por favor, porque esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? El ángulo puede ser más abierto de 90 grados o puede ser menos de 90 grados, pero no puede ser 90 grados. Por favor, eso tomen en cuenta, ¿ya? Vamos a utilizar nosotros la primera figura. Vamos a utilizar un triángulo más o menos así. Este que es el punto este y este. Vamos a hacer una figura más o menos así. Ya ningún ángulo debe ser de 90 grados, ninguno, ¿no? Para que sea de 90 grados, esto tendría que ser así y es de 90 grados, ¿no? Pero de nosotros no. Ya. Las letras A, B, C pueden colocar en cualquier orden. Yo lo voy a colocar aquí A, B, C. Entonces sus opuestos van a ser minúsculas, ¿no? Lado C, lado A y lado B. ¿Qué datos tenemos? Siempre tiene que ser su opuesto minúsculo. Ya de ninguna forma pueden colocar otra letra en su opuesto, por favor. Los datos que tenemos, C es igual a 25, entonces aquí podemos colocar 25, no dice centímetros, nada, solo 25. El ángulo A, que es 35 grados, lo podemos colocar por acá. Y el ángulo B es de 68 grados, lo podemos colocar por acá, ¿no? Esa sería entonces la figura. Yo tengo preparada otra nueva, más detallada, ¿no? Pero la idea de graficar es esa. Voy a utilizar yo mi figura que ya está graficada, que es la misma, solo que tiene un poco más de estética, ¿no? Es lo único. Un poquito más de estética, para que se vea bien, ¿no? Ya hemos graficado entonces el ejercicio. Ahora, con los datos, ¿no? Del problema C es igual a 25, A es 35 y B es 68. Ahora lo que vamos a hacer es seguir las recomendaciones. Nos han hecho algunas recomendaciones, les voy a mostrar acá. Dice, aunque las recomendaciones presentadas a continuación en algunos libros son posiblemente obligatorias, no se debe volver mecánica ni memorística la resolución, ¿no? Sino por el contrario debe ser un proceso creativo. Solo es una recomendación para que se den en cuenta. Dice, se calcule el tercer ángulo, ¿ya? Utilizando ¿qué? Suma de ángulos internos. Eso vamos a hacer, lo primero. Se calcula el tercer ángulo utilizando suma de ángulos internos. Ya vamos a utilizar entonces la suma de ángulos internos para calcular el tercer ángulo. ¿Cuál sería el tercer ángulo? ¿No? Veremos aquí en el gráfico. Ustedes, igual que en triángulos rectángulos, pueden ordenarse, ¿no? Pueden colocar aquí los datos de las minúsculas A, B y C, y de las mayúsculas, que sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El lado A no nos han dado, es interrogante,
al lado B tampoco nos han dado, solo nos han dado el lado C, que sería 25. El ángulo A nos han dado es 35 grados, el ángulo B es 68 grados y el ángulo C no lo tenemos. Igual que en triángulos rectángulos, ustedes pueden ver que de los tres ángulos tenemos dos, entonces es fácil hallar el tercer ángulo por suma de ángulos internos, ¿no? Entonces aquí voy a colocar para C, vamos a utilizar suma de ángulos internos. Es la misma fórmula, ¿no? Porque la fórmula dice, en todo triángulo, la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. Eso es en todo triángulo, sea rectángulo o oblicuángulo, todos los rectángulos. Oblicuángulos, en todos los triángulos se cumple esta suma de ángulos internos, ¿no? Entonces, como yo quiero el ángulo C, voy a despejar el ángulo C, sería igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B por transposición, ¿no? El ángulo C entonces va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A, que sería 35 grados, lo tenemos como dato, menos el ángulo B, que sería 68 grados. ¿No? A veces estos ángulos vienen con grados, minutos y segundos y es necesario utilizar una calculadora científica, ¿no? En este caso no, pero para aprender a utilizar la calculadora lo vamos a utilizar. Acá tendríamos 180 tecla grado minuto segundo menos 35 tecla grado minuto segundo menos 68 tecla grado minuto segundo. Colocamos igual y tenemos 77, ¿no? Si ustedes ven la calculadora dice 0 grados 0 minutos, entonces simplemente nosotros podemos colocar 77 grados y esta ya sería nuestra primera respuesta. No, ya tenemos el ángulo. ¿Qué otra recomendación daban? La segunda recomendación dice, se usa ley de senos, dice, para hallar los lados desconocidos. ¿De qué lados nos está hablando? Del lado A y del lado B. Vamos a utilizar ley de senos entonces para el lado A. Acá voy a utilizar, colocaría entonces iremos en orden alfabético para A, ley de senos indica, ¿no es cierto? Aquí dice ley de senos. ¿Qué dice la ley de senos? La ley de senos se los voy a... Es bien fácil, ¿no? Hay tres fórmulas ocultas en una sola fórmula de la ley de senos. La ley de senos dice A sobre el seno del ángulo opuesto, que sería seno de A, es igual a B sobre seno de B, es igual a C sobre seno de C, del ángulo C. Es la ley de senos. Está oculta aquí, en esta única fórmula, tres fórmulas, ¿no es cierto? Si ustedes quieren podemos utilizar este pedacito nada más, ¿no? O podemos utilizar este pedacito, con eso serían dos fórmulas, o podemos utilizar solo este con este, nada más. Esa sería la tercera fórmula. Entonces vamos a llamar esta, ¿ya? Lo que queremos es hallar la A, entonces esta sí o sí va a entrar. ¿Por qué? Porque aquí está nuestra incógnita, no es lo que queremos hallar. Ahora vamos a decidir si lo vamos a combinar con este o con este, de acuerdo a los datos. ¿Ya qué datos tenemos? Veremos. Tenemos, por ejemplo, el lado... A ver, tenemos el lado C, ¿no es cierto? Y también tenemos el ángulo C que acabamos de hallar, ¿no? Que sería 77 grados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el lado C y tenemos el ángulo C. ¿Ya? No vamos a utilizar esta. ¿Por qué no vamos a utilizar esta? Porque no tenemos el lado B.
Sí tenemos el ángulo B, pero no tenemos el lado. Y en cualquier igualdad solo tiene que haber una incógnita, no puede haber dos. Entonces vamos a tomar la primera fracción y la última fracción. ¿Por qué? Por los datos, ¿no? Por los datos. Tenemos el ángulo C, tenemos el lado C y queremos hallar el lado. Entonces vamos a utilizar esta porción. A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Como quiero hallar el valor de A, entonces voy a despejar. A va a ser igual a C sobre seno de C porque lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Por seno de A. Reemplazamos datos. Tenemos todos los datos, ya hemos revisado, ¿no? El lado C, por ejemplo, ¿cuánto mide? Es 25 sobre seno de C. Y el ángulo C va a ser 77 grados. Toda esa fracción se multiplicado por seno y el ángulo A. Y el ángulo A mide 35 grados, ¿no? Está ahí, 35 grados. Entonces acá vamos a colocar 35 grados. Así como está, lo vamos a colocar en la calculadora. ¿Ya? Vamos a borrar esto, colocamos fracción. Arriba tenemos al 25. Abajo tenemos seno de cuánto, de 77 grados. Cerramos paréntesis. Al lado derecho multiplicamos por seno de 35 grados. Aquí seno de 35, tecla grado minuto segundo. Cerramos paréntesis, colocamos igual. Y nos va a salir 14, todos los decimales. Ya hemos quedado en que vamos a utilizar solo dos decimales, entonces voy a copiar. ¿Ya? No creo que no hayan aprendido hasta ahora, ¿no? 14,72 voy a colocar, ya porque el 6 después del 1 es mayor que 5. Entonces 14,72 y esa sería nuestra segunda respuesta. Ahora vamos a hallar, ¿qué nos falta hallar? Ya tenemos A, ahora nos falta hallar B, ¿no? Entonces vamos a hallar B, aquí en esta tercera pizarrita. Vamos a colocar para B. Ya. Tenemos la ley de senos, dice A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. ¿Por qué vamos a utilizar la ley de senos? Porque en la recomendación que nos han dado dice se usa la ley de senos para los lados desconocidos, para los dos que tenemos desconocidos, ¿no? Entonces, yo quiero hallar B, entonces a la fuerza tiene que entrar esta fracción. Y ya habíamos revisado que tenemos C y tenemos el ángulo C. Entonces voy a utilizar estas dos. ¿Ya? Esas dos entonces vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos completos, ¿no? B sobre seno de B voy a utilizar entonces. Va a ser igual a C sobre seno de C. Ya. Y como quiero hallar B, voy a despejar B. B va a ser igual a C sobre seno de C multiplicado por seno de B. Reemplazamos datos. B va a ser igual a C minúscula. ¿Cuánto es C minúscula? Era 25, si no me equivoco, sí, 25. Y C mayúscula es 77. Entonces sería 25 sobre seno de 77 por 77 grados, no por seno de B. ¿Y cuánto vale B? B vale 68 grados. Entonces por seno de 68 grados. Listo, cambiamos datos en la calculadora. Es parecido, ¿no es cierto? Vamos a utilizar replay ahí. 25 sobre seno de 77 es lo mismo. Y aquí en vez de 35 cambiaríamos a 68, ¿no? Colocamos entonces igual
y nos saldría 23, todos los decimales. Entonces nosotros colocaríamos 23, en vez de 78 como el dígito después del 8 es 9, sería 23,79. Y ahí habríamos acabado ya el ejercicio. No dice resolver, vamos a ver el problema, dice resolver el triángulo bicónico. No dice calcular el área, calcular el perímetro, no, solo dice resolver. Ya hemos resuelto porque ya hemos hallado, nos han dado 3 datos iniciales y nosotros hemos hallado los 3 datos restantes, ¿no? Con eso hemos acabado el video. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente.